encuesta de IEP saca 20 puntos de diferencia en favor de Pedro Castillo con relación a la señora Keiko Fujimori. Esto inevitablemente merece el comentario de ambas tiendas políticas y por esa razón vamos a tener a dos virtuales congresistas, una de Perú Libre, la otra de Fuerza Popular. Comenzamos con Katy Ugarte. Ella es virtual congresista de Perú Libre por el Cusco. Señora Ugarte, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, bienvenida al programa. Muy buenas noches, señor periodista. Buenas noches a todo el pueblo peruano. Bueno, estamos para poder dialogar. Mire, yo primero quería preguntarle cómo ha recibido las últimas encuestas que, como lo dije en la presentación, sacan una importante ventaja en favor del señor Castillo. Si cree que ya con estas cifras el señor Castillo tiene mucha más chance de llegar a la presidencia y que lo que haga la señora Fujimori en estos días o en estas semanas no va a contrarrestar mucho o no va a bajarle los puntos que el señor Castillo ha conseguido. Bueno, nosotros lo hemos visto de cerca. La anterior encuesta, que prácticamente fue una falsedad, de las cuales todo el pueblo peruano lo vio, y no creemos en ellas, porque nosotros, desde el lugar donde estamos, al menos en la región Cusco, a la cual le represento, hemos visto que el apoyo es total. Entonces, las encuestas no son tan reales como nos han demostrado en la primera vuelta. No, yo le hablaba de esta. 20 puntos, ¿no le parece un valor importante, una diferencia importante en favor de su candidato? 20 puntos. Es más, yo estoy segura que es más, puesto que es el único que llena plazas a los lugares que va, y felizmente las redes sociales hablan y lo vemos directamente. Bueno, no hay que llenar muchas plazas por la pandemia, digo. Bueno, la población le espera al maestro Pedro. El fervor que tiene, la aceptación que tiene la población es pues mayoritaria, de las cuales la vemos día a día. Sé que es lo que usted dice, no hay que llenar plazas, pero es lo real. No, yo le decía por el COVID, no porque no las tenga que llenar. De hecho, creo en lo que usted dice, solamente era una recomendación sanitaria, que no necesariamente hay que llenar plazas. Acabo de hablar con la presidenta del Consejo de Ministros y pide más bien ponderación a los candidatos para que no se generen aglomeraciones. Era un comentario a pie de página. Pero usted es virtual congresista y nos interesaría saber, uno, ¿cuál va a ser el principal proyecto que usted va a impulsar en su trabajo de congresista en estos 5 años que le esperan? El más importante. Como maestra, conozco de cerca la problemática que tenemos a nivel nacional, el abandono total en la educación, el problema más álgido que en este momento se debe solucionar, declarando en emergencia la educación, donde nuestros niños no cuentan con conectividad en este momento, pese a que el año pasado estuvimos en las mismas condiciones. Y por ende vamos a priorizar, viabilizar el proyecto de ley conectividad a nivel nacional e implementar la tecnología para los 8 millones de estudiantes. Esto se tiene que priorizar. Yo sé que vamos a tener que concertar con las demás bancadas, porque la educación no puede estar relegada. Estamos en pleno siglo XXI y no tengamos la voluntad política para poder priorizar el sector educación, es lamentable. Ahora, el señor Castillo se ha referido el fin de semana al trabajo de SUNEDU, que no sé si coincidirá usted con el consenso mayoritario en la población. Es una institución que en los últimos años le ha dado realce, calidad a la educación universitaria. Y más bien lo que el señor Castillo plantea es revisar y corregir algunas de las acciones de SUNEDU de llegar al gobierno. ¿Qué se debería corregir en cuanto al trabajo de SUNEDU, que, como le repito, más bien ha logrado un cierto consenso en la opinión pública y en la mayoría de la gente? Bueno, es importante que el SUNEDU tenga que estar
haciendo su labor de tener que realizar todo el trabajo que hizo el año pasado, en tener que validar la calidad educativa en las universidades. Pero hay una situación donde se vio que no puede ser parte del gobierno, tiene que ser neutral, separado, para que de esta manera se garantice de mejor ¿Cómo? A ver, manera. sacar a la SUNEDU de donde está y que sea un ente, hasta lo que yo sabía, era un ente autónomo. Exacto, o sea, autonomía no la tiene, porque hemos visto de cerca en donde pues la situación de lobismo, se tuvo que validar universidades fantasmas. Esa situación se tiene que corregir. La autonomía tiene que ser total. En ese aspecto se tiene que dar de esa revisión y mejor apoyo para que ellos trabajen neutralmente. Ya, pero concretamente, ¿cuál sería la corrección? ¿Qué es lo que ha hecho mal SUNEDU para que se tenga que corregir, en sus palabras? Bueno, hemos visto claramente las denuncias que hicieron donde pues no se puede validar universidades donde ni siquiera tenían un local. Y había universidades que realmente necesitaban ser validadas, pero no las hicieron. Ahí situaciones incorrectas. ¿Darle licenciamiento a ciertas universidades, dice usted? Darle licenciamiento a universidades que cuenten con todo lo que hice, los procedimientos y todo, y eso no se ha hecho. Se ha hecho en pero por algo no se habrá fantasmas. hecho, ¿no? Digo. Es por ello que necesitamos esa autonomía, pero real, para que tengan ese trabajo sin tener que tener preferencias a ciertas personas o lobismos que se vio. ¿Usted cree que SUNEDU tiene preferencias o, como usted llama, lobismos a ciertas instituciones educativas o universitarias a diferencia de otras? Bueno, se vio claramente a ciertas personas del entorno, de las cuales pues se validaron universidades sin contar con los requisitos. De acuerdo. Ahora, eso queda como propuesta y ya el señor Castillo tendrá la oportunidad de explicarlo a mucho más detalle. Usted que es profesora, dígame, ¿qué opina sobre el enfoque de género, que es una política que ha venido siendo impulsada en los últimos años desde el Ministerio de Educación, que lo que trata es de generar equidad precisamente en la enseñanza del niño con respecto a el hombre, la mujer y los diferentes géneros que existen en la sociedad, tal como la propia sociedad ha ido evolucionando? Según el señor Castillo, este enfoque de género no debería existir, o por lo menos él no está de acuerdo con su implementación. ¿Piensa usted igual? Yo soy maestra. He trabajado con los libros del Ministerio de Educación, sí, de las cuales yo no estoy de acuerdo con situaciones muy delicadas que a niños desde inicial se le... ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el hombre, o sea, los niños son iguales con las mujercitas, ¿no? O el niño puede vestir igual que una mujer. Entonces, yo creo que acá, tanto el niño como la niña tienen el sexo como tal. Hemos nacido varón y mujer. No tenemos por qué distorsionar esta situación. La familia, el núcleo familiar es tan importante en el hogar. No tenemos por qué a los niños tener que llevarles por otra situación donde se pierde ese valor familiar. ¿Pero no le parece que más bien los niños deberían saber que existen no solamente heterosexuales, sino también bisexuales, homosexuales y otra clase de géneros que son parte de la realidad en el mundo? Todo a su debido tiempo, a su edad. No es correcto de esta manera, desde inicial, tengamos que distorsionar los valores de los niños. En ese aspecto, como madre también que soy, Dios creó al hombre y a la mujer, y eso está bien claro. El núcleo familiar no se debe de perder desde ese punto de vista. ¿Usted cree que se pierde el núcleo familiar con el enfoque de género? Bueno, desde la niñez, cuando enfocan ese aspecto, inclusive en los libros que nosotros hemos puesto en claro que tengan que corregir
y que tenían que cambiarse todos esos libros que desde inicial ya se incitaba a ello, sí, realmente hace daño. ¿Se incitaba hace a daño, qué? todo a su edad. ¿A qué se A su incitaba? edad, bueno, a que tengan que perder los valores, porque los niños no pueden estar, pues, esa niñez que tengan que vivirla íntegra, esos valores que tengan que ser desarrollados por el núcleo familiar, no pueden ser distorsionados. Bueno, finalmente, ya para ir terminando, señora Ugarte, y agradeciéndole por esta entrevista, ¿para usted el señor Hernando de Soto debería integrarse al equipo del señor Castillo? El maestro Pedro Castillo jamás dijo que se integre, llama él al pueblo, a todo el pueblo a unirse. No, yo le preguntaba por el señor de Soto. Bueno, el maestro siempre llama al pueblo, pero al señor Hernando de Soto jamás lo ha mencionado. Entonces, acá siempre bien claro dice la unidad del pueblo. Katy Ugarte es virtual congresista por Perú Libre por el Cusco y ha estado con nosotros. Le agradezco por esa entrevista, señor Ugarte, que tenga usted muy buenas noches. Gracias, hasta pronto. Solamente para dejar marcado el tema del enfoque de género. El enfoque de género básicamente consiste en la igualdad de derechos y de deberes entre todos nosotros, ¿no? Saber entendernos, saber respetarnos. Y bueno, lo que está claro para Perú Libre, o por lo menos para el señor Castillo y ahora la señora Ugarte,